Muy buenas tardes, bienvenidos a las plataformas de Visión Política y Social y Visión Red. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Teciutlán, Puebla, para México y el mundo. Su servidor Carlos Martínez. Le informo que esta mañana estuvo aquí en la ciudad de Teciutlán el secretario de Gobernación actual, me refiero a Julio Miguel Huerta Gómez, quien tuvo a bien sostener una reunión con medios de comunicación regionales. Tuvimos la oportunidad de desayunar con él. En esta visita que hizo, en el marco precisamente de lo que es el Martes Ciudadano, su servidor le cuestionó algunas situaciones al funcionario estatal, quien se venía desempeñando como director de gobierno. Y ya con la llegada de Sergio Salomón Céspedes, a partir del fallecimiento de Miguel Barbosa Huerta, asume la posición de secretario de Gobernación. Entonces ha andado muy activo en el interior del estado, en la propia capital. Los Martes Ciudadanos, recordemos que es un plan que implementó el extinto ejecutivo poblano Miguel Barbosa Huerta, y le están dando seguimiento su grupo político. En el caso del ejecutivo estatal, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y pues en este caso uno de sus funcionarios de mayor peso, que es el de Gobernación, y me refiero, nuevamente repito, a Julio Miguel Huerta Gómez. Sí se llama Julio Miguel Huerta Gómez, porque había esa duda ahí en la rueda de prensa, sí es Miguel. Me parece que le gusta que le digan Julio. Bien, miren, les platico a todos ustedes que momentos antes de que encabezara la jornada de este Martes Ciudadano, en esta ciudad de Teciutlán, el secretario de Gobernación estatal, Julio Huerta Gómez, fue cuestionado en rueda de prensa por Visión Red con referencia a sus posibles aspiraciones a la candidatura de Morena por el gobierno de Puebla en la contienda del 2024, o sea, para ser el candidato a gobernador de Puebla en el 2024 por el partido de Morena. Bien, asimismo le platico a usted, le informo, le comunico que se le cuestionaría, fíjese, le cuestionamos con relación al escenario político, que bueno, ciertamente tuvo cambios drásticos luego del fallecimiento del gobernador Miguel Barbosa Huerta, como ya lo mencionamos. Se lo dije, su servidor habló con él y le dije, bueno, el escenario político en el estado cambió, y la promoción adelantada también, le señalamos sobre la promoción adelantada con miras a la contienda electoral, como la que viene haciendo el senador de la República, Alejandro Armenta Mier, en todo el estado, que anda con sus libritos bajo el brazo de litio y de las azúcares. Y ahora pues también con el tema de la reforestación. O sea, entonces tiene 3 programas que usa veladamente para ya estar en campaña aquí en el estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aunque lo niegue, en la acción es otra, y los poblanos son muy inteligentes. Y en el caso de Ignacio Mier Velasco, está en la misma circunstancia que su primo Alejandro Armenta. Los dos están en la misma situación. Usan ciertas encomiendas, como por ejemplo el tema del INE, para promoverse al interior del estado de Puebla, porque los dos primos están empeñados en obtener la candidatura para la gubernatura en el 24, la contienda, y ser gobernadores. Cualquiera de los dos. Están obsesionados, ya dicen algunas personas. Sin embargo, fíjense ustedes que en el cambio político, en el reacomodo político a partir del desaparecido Miguel Barbosa Huerta,
entra en escena precisamente Julio Miguel Huerta Gómez, y es respaldado por la esposa de aquella época gobernador. Me refiero a la señora Dolores Orozco, quien fue la presidente del DIF durante 4 años. Tiene el respaldo Julio Miguel Huerta Gómez tiene el respaldo del grupo político de Miguel Barbosa Huerta, del extinto Miguel Barbosa Huerta, o lo que queda del barbosismo, que yo no podría decir si es poco o es mucho. Bien, entonces veamos qué dijo al respecto después de que fue cuestionado, porque yo le cuestioné. A ver, ya hay 2 primos que quieren ser gobernadores y andan en campaña. En su caso, usted, como una tercera opción, podría entrar en la contienda para buscar la candidatura y luego la gubernatura de Puebla el próximo año. Se le preguntó al secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez. Estos fueron sus comentarios. Definitivamente que la pérdida del gobernador Miguel Barbosa Huerta el 13 de diciembre pasado pues modificó y alteró el mapa político en el estado. Hemos sido testigos de varios personajes de aquella época oscura, incluso del gobierno del estado, en el que se hacían cosas de manera muy indebida, que fueron grupos que se encargaron de enriquecerse, hay que decirlo tal cual, de enriquecerse de manera escandalosa en los puestos de poder. Ya empezaron a asomar los ojitos y las orejas, hay que decirlo bien claro. El gobierno de Puebla no persigue a nadie, ¿sí? Lo que antes era la Secretaría de Gobernación, que era el brazo duro, el brazo ejecutor de gobiernos del pasado, ha dejado de ser así. Bien, miren, Julio Miguel Huerta Gómez, tras ser designado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes como secretario de Gobernación Estatal, luego de dejar la dirección de gobierno, porque como les comenté era el director de gobierno, figura como una opción muy fuerte para encabezar en Morena la candidatura por la gubernatura del estado de Puebla. Al cuestionarlo sobre sus posibles aspiraciones, referiría que su interés principal es atender la encomienda de su cargo. A ver qué dijo en esta parte que le cuestionamos. ¿Cuál es mi interés como político? Que a Puebla le vaya bien, que a las poblanas, a los poblanos les vaya mejor, ¿sí? No estoy todavía ni en épocas de acelerarme, ni de levantar manos, porque no estamos en esa temporada. El presidente de la República hizo su ejercicio de las corcholatas muy respetable desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Nosotros traíamos también una ruta como consejeros políticos nacionales y estatales de Morena, con el gobernador Miguel Barbosa, pero les repito, el mapa político cambió y ahorita no se trata de correr, sino de agarrar el paso. El gobierno del estado tiene que establecerse, tiene que solidificarse. Esa es la tarea que estamos realizando y recorriendo por esa razón todas las regiones y la mayor cantidad de municipios. Ya los tocamos todos, vamos a empezar la segunda vuelta, eso les quiero decir. Y en ese tenor vamos a seguir trabajando. Aunque Julio Huerta ha sido muy cuidadoso de no caer en declaraciones que pudieran ser ilegales, lo cierto es que el grupo barbosista sí le está dando el respaldo para que en determinado momento sea el candidato a gobernador de Morena aquí en este estado de Puebla. O sea, él no ha negado la intención, ni tampoco ha confirmado como tal así en firme, porque no son los tiempos. Sin embargo,
pues no se descarta la posibilidad de que participe en la contienda electoral del 2024. Esto dijo también. Si hubiera la oportunidad de participar cuando se expida una convocatoria, cuidando siempre el marco legal y lo consideramos permanente, tengan por certeza que no solamente los medios de comunicación de Teziutlán, sino de todo el estado, van a ser quienes van a conocer de mi propia voz, mis intenciones de participar. Fíjense, mis respetables y amables seguidores, que posteriormente a la rueda de prensa y el desayuno que estuvo con medios, se trasladó el secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, al Palacio Municipal ya para arrancar lo que viene siendo el Martes Ciudadano. Ahí en el Palacio, en los bajos del Palacio Municipal, tuvimos la oportunidad de entrevistar al presidente municipal de esta ciudad, Carlos Pérez Grau, quien por cierto fue el que le dio la bienvenida al secretario de Gobernación al Martes Ciudadano. Bien, en entrevista coincidió que los funcionarios públicos, para que escuchen con toda claridad a Alejandro Armenta y Ignacio Mier Velasco, que escuchen perfectamente bien, por favor, pongan atención, porque todo el mundo sí se está dando cuenta que ya andan en campaña. Entonces, lo que él dijo fue que todo aquel que pretenda buscar un cargo de elección popular, estos no son los tiempos. Y que deben concretarse a cumplir con su encomienda y cumplir con los tiempos que marca la ley. Al contar con la presencia del secretario de Gobernación, Julio Huerta, en la jornada ciudadana, este martes 28 de febrero, pues se contemplaron diversos servicios también, que bueno, ese es otro punto que ahorita vamos a entrar, pero sí me gustaría que nos vayamos a la declaración del presidente municipal de Teziutlán. Lo adecuado es esperar los tiempos, porque también no se puede, como gobierno, gobernar ya con una campaña encima, ¿no? Y con todo respeto hacia el propio gobernador, le quitan su espacio. Los espacios de gobierno deben ser respetados y las épocas de elecciones y de campañas deben de llegar probablemente antes de la fecha. Ahorita empezaron 2 años antes, pero bueno, no hay ley que también se nos impida. Mientras sean respetuosos de la ley, pues pueden hacer sus eventos, sus presentaciones, sus libros, sus revistas, están en su derecho. Nosotros creemos que la mejor forma de demostrarle al Puebla y a Teziutlán, a los candidatos a la ciudad de Teziutlán, pues es que se pongan a trabajar. Resulta que en Teziutlán llegan luego candidatos que pues, no tienen experiencia, no tienen conocimiento de la problemática de la ciudad, desconocen el manejo de un ayuntamiento, desconocen de leyes, son, yo diría, políticos, con todo respeto, improvisados. La política ahora en estos tiempos es de capacidad. El secretario de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla, Julio Huerta Gómez, atendió de manera personalizada a la población de aquí de Teziutlán y la zona. Entonces, miren, al contar con la presencia del secretario de Gobernación, Julio Huerta, la jornada ciudadana de este martes 28 de febrero contempló diversos servicios que fueron brindados a la población en la planta baja del Palacio de Gobierno Municipal de Teziutlán, como ya les había comentado, destacando aspectos como correcciones y expedición de actas de nacimiento y la legalización de predios de ciudadanos migrantes. Eso es lo que se destaca, pero traen otros servicios. Ahí en la gráfica se aparece cómo lo recibe el presidente municipal, Carlos Pérez Grau, cómo lo acompañó su distinguida esposa, Angélica Hernández García. Y bien, en otro orden de ideas, también quiero decirle a ustedes que por otro lado, durante la rueda de prensa, los medios informativos cuestionaron repetidamente al secretario de Gobernación con respecto al tema de la seguridad que se observa, más bien la inseguridad que se observa en el tramo de la autopista de Ocota, Teziutlán, San Antonio Virreyes.
a lo que declararía tener total conocimiento de dicha situación, por lo que en breve se atendería. Fíjense que aquí el secretario de Gobernación sí explicó plenamente que tiene conocimiento, que conoce los contratos, que se ha reunido con los empresarios de esta carretera y que estaba perfectamente bien informado de la situación y que ya están actuando en consecuencia. Bien, ¿qué es lo que dijo en relación a la supercarretera en concreto? Estoy enterado de la reunión de la semana pasada con el secretario, con sus secretarios, con 35 presidentes y presidentas municipales de la región para este asunto, de la coordinación que hay entre los ayuntamientos y el gobierno del estado para atacar esta problemática. Esto es algo que es importante, pero definitivamente que todo lo que esté firmado, todo lo que conste y todo lo que los antecedentes son revisables, son revisables. Y yo quiero hacer aquí un compromiso de que me voy a meter a fondo en el asunto de la carretera, y voy a hablar con quien tenga yo que hablar para que las condiciones sean mejores. A eso me comprometo. Bien, pues ya ven ustedes toda la información que se generó. Quiero decirles que en el marco del Martes Ciudadano hubo porras en favor del secretario de Gobernación, de grupos de ciudadanos que lo vitorearon para que, pues, quizá considere participar como aspirante a la candidatura a la gubernatura de Puebla. Lo cierto es que sí, aunque no nos lo dijo el secretario de Gobernación, Julio Miguel Huerta Gómez, sí está en el ánimo de un grupo de poblanos de diferentes partes de los 217 municipios del estado. Seguramente va a participar en busca de ser el próximo gobernador. En la interna de Morena, cuando se haga por encuestas o el método que elijan al interior de este partido. Pero Julio Huerta Gómez no lo pierda de vista, porque hay proyecto político, tiene estructura, toda la estructura que operó en su momento para Miguel Barbosa Huerta, tiene el respaldo de los barbosistas y entra franco y fuerte a la competencia. No se van solo los primos, no se van solos los primos Alejandro Armenta Mier, que ya se les acabó el discurso y, como les digo, andan con los libritos. Ni tampoco Ignacio Mier Velasco, ninguno de los dos se van solos. Y la decisión no la van a tomar ellos. Lo que sí, y con esto termino, es diciéndole al senador Alejandro Armenta que se ponga a trabajar, al diputado federal Ignacio Mier Velasco también que se ponga a trabajar, y reconocemos el trabajo que está realizando el secretario de Gobernación Julio Miguel Huerta Gómez, porque viene a trabajar, a atender las situaciones, las dificultades, las necesidades, las peticiones de la gente de Teciutlán y de toda esta zona. No nada más vienen con labia, con saliva, como lo han estado haciendo los primos. Pero bien, ese es el reporte hasta el momento de este martes. Y finalmente creo que hoy se termina el mes de febrero, 28. Es el mes que tiene menos días. Usted, que es el más importante de esta información, de este análisis, es quien tendrá la mejor opinión. Su amigo Carlos Martínez, que tenga una excelente tarde.